Hermanos y hermanas, hoy celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Ellos son mensajeros de Dios. En sus nombres descubrimos su origen y su misión. Los hombres hemos olvidado lo que constituye nuestro verdadero ser. Con mucha frecuencia lo encubrimos o sepultamos. Ellos nos invitan a volver a entrar en nuestro interior acercándose de parte de Dios. Ellos nos invitan, en este sentido, a acercarnos un poco más a aquel que es nuestro origen. En este sentido, también nosotros deberíamos convertirnos continuamente en mensajeros de Dios, los unos de los otros, ayudándonos a apartarnos de los caminos equivocados y orientándonos siempre de nuevo hacia Dios. A San Miguel lo encontramos mencionado en las Sagradas Escrituras, sobre todo en Daniel, en la carta del apóstol Judas Tadeo y en el Apocalipsis. En esos textos se pone de manifiesto dos funciones del arcángel. Defiende, por un lado, la causa de la unicidad de Dios contra la persecución del dragón, de la serpiente antigua, dice San Juan. La serpiente intenta continuamente hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer para que ellos puedan llegar a ser grandes, que Dios obstaculiza su libertad y que por eso debemos desembarazarnos de él. Pero el dragón no solo acusa a Dios, el Apocalipsis lo llama también el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Quien aparta a Dios no hace grande al hombre, sino que le quita su dignidad. Entonces el hombre se transforma en un producto defectuoso de su evolución. Quien acusa a Dios, acusa también al hombre. La fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades e insuficiencias. El esplendor de Dios brilla en cada persona, cualquiera sea su condición. La otra función del arcángel Miguel, según las Escrituras, es la de ser protector del pueblo de Dios. Entonces, Él nos ayuda en nuestra peregrinación personal y comunitaria a acoger el bien y a rechazar el mal, a seguir siendo y a ser cada vez más, en virtud de la fe y la esperanza, personas que aman en comunión con Dios, amor. Conmemoramos a San Miguel en un momento particular en que estamos sufriendo el flagelo de la pandemia del coronavirus, que pasa entre nosotros dejando su huella de sufrimiento y de muerte, y de otras muchas consecuencias. Algunos han perdido a sus familiares, otros han padecido esta enfermedad durante tiempo prolongado, otros experimentan consecuencias impensadas. Hoy queremos pedir por el eterno descanso de los que han fallecido y por la pronta y feliz recuperación de los que están enfermos. Pedimos también por las autoridades
y por los agentes sanitarios que han luchado y luchan con esfuerzo para contener y superar efectivamente el virus y sus consecuencias. Pero en nuestra Argentina, desde hace ya muchos años, padecemos otro virus tan o más grave, que es el virus de la corrupción que ha matado y sigue matando de manera silenciosa y a veces no tanto. La corrupción hace llamar bien al mal y mal al bien. Nuestro drama, como argentino, es que por momentos pareciera que no hay disposición a luchar contra este virus de la corrupción. Es como si nos afectara la ceguera o la sordera de la que repetidas veces habla Jesús en los evangelios. Para luchar efectivamente contra este virus, debe haber una decidida y constante reacción personal a no transar con la mentira, no pactar con el mal, no aceptar los escándalos de los que tantas veces Jesús ha hablado en los evangelios. Se trata de ahogar el mal con la abundancia de bien. Junto a la reacción personal debe haber también una decidida voluntad social de oponerse a la corrupción, que es reflejo de nuestras actitudes personales. Se debe reconocer la presencia de este mal y no permitir que la conciencia ante él se adormezca, se anestesie, lo naturalice. No se debe tolerar de ningún modo. No se debe buscar sacar ventajas de esta corrupción. Se debe atender, por el contrario, a forjar un clima común que impulse y anime a vivir en la verdad y a practicar el bien, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes e importantes. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Los reclamos legítimos que puedan tener lugar deben atender siempre al bien de toda la sociedad, al bien común por encima de todo interés sectorial, partidario o personal. La responsabilidad social para superar la corrupción debe manifestarse especialmente en el momento de discernir y emitir el voto en las elecciones. Un voto que debe ser enteramente libre y responsable. No se debe apoyar con el sufragio al que no se compromete a luchar contra este virus o a transar con él. A quien resulte elegido se le debe pedir cuenta respetuosa y legítimamente de ese compromiso. Debemos buscar en Dios la fortaleza para superar este virus que perjudica a los más débiles y pobres, que los usa, que les da migajas sin importar nada de su verdadero bienestar y dignidad, que no los socorre, ni mucho menos los promueve de verdad, sacándolos de la pobreza, que es un verdadero escándalo en un país potencialmente rico, como el que Dios nuestro Señor en su providencia nos ha regalado. Celebramos hoy la fiesta de San Miguel, Mijael. Su nombre significa ¿quién como Dios?
una afirmación necesaria más que nunca en esta hora de prueba para toda la humanidad y de nuestra patria, una exclamación de esperanza en cuanto a que se trata de reconocer que solo Dios basta. Dios absolutamente es necesario en nuestra vida. Es conmovedor cuando esta realidad se verifica en tantas personas, algunas agnósticas, que sin embargo, desde el sentido común y desde la sed de trascendencia propia de nuestra naturaleza humana, intuye que hay un principio y un fin en todas las cosas, un creador cuya obra es un prodigio que excede la inteligencia del hombre. Sin embargo, frente a esta realidad de Dios creador y del orden natural de su creación, se alza el enemigo del hombre, aquel que exclamó: «No te serviré», y que desde entonces alienta insistentemente a los hombres: «Él serán como dioses». El siglo XXI es el escenario del transhumanismo, del hombre Dios, como una nueva manifestación del drama humano. Sin embargo, de pronto, de manera impensada, algo pequeño, algo que no se está muchas veces atento, como el virus que hemos padecido, nos ha hecho reflexionar, obligándonos, si se quiere, al volver la vista al Creador, como invita el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Para todos, la pandemia ha sido dolorosa en alguna medida. Para otros, también una posibilidad misteriosa de encontrarse con realidades ya conocidas, pero abandonadas en su interior. La familia, los hijos, los afectos cercanos, la oración, Dios mismo. Para otros, como dolorosamente ocurrió en nuestra patria, una sórdida posibilidad de aprovechar la pandemia, que ya de por sí es una prueba, para garantizar desde el Estado el exterminio de miles de niños por nacer con una ley que de justa no tiene nada. Y con esto le hemos abierto la puerta a otra silenciosa pandemia, que es la cultura de la muerte. Como proféticamente decía Juan Pablo II. El Papa Francisco hace unos días, en el discurso a la Pontificia Academia para la Vida, lo decía de esta manera: ¿es justo quitar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? Esta es una dolorosa realidad que compromete el futuro de nuestra nación. Ninguna vida es descartable. La vida se la recibe como viene. Junto al esfuerzo de muchos, también hemos sido espectadores de cómo algunos grupos de la clase dirigencial mostraron de manera obscena la banalidad de la discusión por el poder y no un diálogo constructivo que permita esclarecer prioridades, buscar el bien común.
devolver la dignidad con el trabajo de sus propias manos a sus conciudadanos que han depositado en ellos su confianza y el poder. Nada más atinado como aquella frase que mucho hemos escuchado: cuando el hombre se olvida de Dios, se olvida de sí mismo, pierde su origen y destino. Como lo dijo un autor, Charles Mellman, en su libro con sugestivo título El hombre sin gravedad, sin ningún punto de referencia, queda flotando a la deriva del universo. Queridos hermanos y hermanas, conviene más que nunca repetir como lo hemos aprendido a pedir a San Miguel Arcángel que nos defienda, que sea nuestro amparo, que reprima a Satanás y proteja a cada uno de nosotros y nuestras familias, y también a nuestra patria, nuestra querida República Argentina, de las tinieblas que nos pueden envolver. Y no podemos culminar sin olvidar que también debemos invocar a nuestra Madre, la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, para que ella nos acompañe y aliente en el camino de nuestra fe para llegar a su Hijo Jesucristo. Amén.